¿Qué tal? Buenas noches. Un programa más de Sin Saber de Nada. Ahora, este tema es un poco más complicado porque tiene mucha controversia y tiene muchos puntos de vista, demasiados. Este tema lo dejamos hasta el último por lo mismo que es muy extenso y porque tiene demasiados puntos de vista. Lo propuso mi amigo aquí David, mi amigo, mi hermano David, sobre la muerte. Bueno, antes de que David dé su tema, que estoy seguro, bueno, perdón, que dé su punto de vista, que yo seguro que es muy extenso y largo. Quiero escuchar primero lo de Carpio. ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Qué pienso yo sobre la muerte? Creo que depende mucho de persona en persona, pero yo creo que la muerte es algo que solo puedes hacer una vez en tu vida, ¿verdad? Cabe decir. Bueno, yo conozco, he oído, no conozco, he oído historias en televisión de gente que muere y vuelve a revivir y hasta te cuentan historias de que vieron la luz y la chingada, pero a ver, sí. Eso es agonizar, no morir. Pero bueno, la muerte. La muerte es algo muy importante porque hay quienes creen que es el final de todo, ¿me explico? Pero yo no creo que sea el final de todo como tal. Creo yo que Y lo está diciendo nuestro amigo el más ateo. el más ateo, sí, yo soy el más ateo. Sí, creo que yo pienso que cuando mueres, pues algo tiene que hacer tu alma, ¿no crees? Porque al final de cuentas es una energía que sí tenemos. Así que yo sí pienso que esté la posibilidad, porque hasta ahorita nada es concreto de que una teoría sea cierta, porque no se ha podido comprobar. Pero creo yo en la reencarnación. Creo yo que tu alma se recicla y vuelva a nacer en otra persona. Obviamente, lo que viviste anteriormente, pues se borra con el tiempo, pero tu alma sí se reencarna en otra persona, sea un animal o sea una persona como tal, pero sí se reencarna. Y sí, creo yo que en mi vida pasada pude haber hecho algo mal por cómo me trata hoy la vida. Siempre me lo he preguntado si es que funciona así. Igual si alguno de ustedes tiene alguna teoría sobre la muerte, será bueno que nos la pusieran en los comentarios. Bueno, el ser pendejo ya es muy aparte, ¿verdad? O sea, no eche la culpa a la vida de tus pendejadas. Yo no Gracias. puedo llegar a decir, yo no soy lo que soy por la vida. Yo no soy lo que quiero ser porque la gente no me dejó. No, a final de cuentas uno está donde está por sus propios méritos, ¿verdad? Bueno, mi punto de vista sobre la vida, si quieres verlo religiosamente, yo por un tiempo estuve en grupos de la iglesia, estuve en coros y en muchas cosas. Yo fui muy pegado de la iglesia. Bueno, mi religión, o la religión, dice que uno cuando muere va al reino de Dios y es juzgado, y ya depende si te quedas en el cielo o te vas al infierno, ¿verdad? Bueno, todo dependiendo de tus actos. Pero el pensar eso es una controversia puta, de demasiado grande. Porque hay gente muy buena, o se dice buena, que hizo crímenes atroces, horribles. No, hombre, es una lista interminable. Luego, lo que mucha gente pelea, o lo que mucha gente que es atea pelea, es de que, ¿cómo puede ser que Dios escucha al sacerdote que roba, que no es buena persona, que comete muchas... Policarpio está haciendo una seña muy extraña, pero sí, efectivamente, hay sacerdotes que cometen muchos crímenes atroces, tanto sexuales como de dinero, como de muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que Dios escucha a esos sacerdotes, pero no escucha a la niña que está siendo abusada, no escucha a la madre soltera que ocupa ayuda de verdad, no ocupa al niño que está en situación de calle, ¿verdad? Antes que me empiecen a estar chingando de muchas historias muy conmovedoras, estoy seguro que alguno de ustedes la vivió o que alguno de ustedes se la sabe, no me la cuenten porque no, aquí se llama sin saber de nada, ¿sí? Recuerden eso, No, de no se hecho les no. olvide. Yo aquí contradigo aquí a mi compañero su servilleta y voy a decir, no, sí, cuéntenla, cuéntenla. Si ustedes tienen una historia
que valga la pena ser contada, adelante, cuéntenla. En la caja de los comentarios, díganos, yo tuve esta vivencia y pasó esto y la religión me salvó, o no me salvó, lo que ustedes quieran. Perfecto, eso suena muy bien. Perdón, discúlpeme por mi comentario. Bueno, continuamos. Entonces, pues, pues yo no sé en sí como, no soy como tal muy religioso a decir que al momento de morir tenemos otra vida o al momento de morir reencarnamos, vamos al cielo o al infierno. Sí, yo no sé. Nunca he estado cerca de la muerte, no sé. A ver, gente que conocemos que estuvo cerca de la muerte y tiene ciertos comentarios menos extraños, historias que dicen que se le acerca gente o que escucha voces o bueno, muchas cosas. Bueno, yo nunca he estado cerca de la muerte, así que yo no sé nada. Pero a lo que voy, que la religión como tal, está está algo peleada con la ciencia, o más bien nosotros la peleamos, porque hay muchos científicos que son sacerdotes, que han combinado o han intentado combinar los dos puntos de vista, tanto la ciencia como la religión. Por ejemplo, me parece que hubo un sacerdote que presentó la teoría, bueno, no presentó, pero apoyó la teoría del Big Bang, me parece. No, no la presentó, él la creó. Johann, Johann Sebastian Bach, ¿no? No, ese era un músico, papá. Perdóname, estoy pendejo. Recuérdense sin saber de nada. ¿Cómo se llama? ¿Georges Lemay? No recuerdo el nombre ahorita, pero si ustedes tienen tantita curiosidad, tienen Wikipedia, lo pueden buscar, si les interesa un poquito el tema. Estoy pendejo, recuerden eso. Entonces sí fue el sacerdote el Sí, que fue un presentó sacerdote, sí, el creador del Big Bang. la teoría del Big Bang. Bueno, ahí podemos ver que no está peleada. La gente la peleamos, o la gente ignorante, si quieren verlo, peleamos la ciencia con la religión. No están peleadas. De hecho, pueden ser ¿cómo se puede decir? Pues no una sola, pero sí se pueden apoyar una a otra. No sé cómo lo ven. Bueno, a ver, aquí dentro de los comentarios que puedo hacer yo es, yo de antemano les voy a decir, sí, soy católico, apostólico, románico y lo que ustedes quieran. Sí lo soy. Efectivamente hay un sacerdote el que presentó la teoría del Big Bang, que por cierto dicen que la van a refutar, no sé, puede ser. La verdad es que una de las cosas bonitas de la ciencia es que la ciencia siempre se pregunta constantemente y se está contradiciendo a sí misma. A ver, hace siglos creíamos que el universo era la Tierra en el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y luego descubrimos que pues no es cierto, es el Sol el que gira alrededor de los planetas que giran alrededor del Sol, y poco a poquito hemos ido descubriendo cosas. Hoy en día, por ejemplo, nos damos cuenta, gente que no sabe, que por ejemplo la iglesia no está peleada con la teoría del Big Bang, por ejemplo. Hoy nos damos cuenta que la iglesia perfectamente asume y da cuenta de que, de que la homosexualidad existe y la acepta como una desviación, como una enfermedad, como ustedes lo quieran ver, y a lo mejor se pueden sentir ofendidos por esto de que, de que lo ven como una enfermedad, como una desviación, pero existe y lo acepta y dice, hay que aceptarlos, no hay que excluirlos. Yo personalmente no sabría decirle la verdad si existe. Yo quiero pensar que existe una vida después de la muerte. Quiero pensar que existe el cielo, que existe el infierno. Pero independientemente de eso, lo cierto es que, y a lo mejor esto es un argumento que es perfectamente refutable, pero la verdad es que incluso dentro de lo que ahorita consideramos como el Big Bang, pues sí, existe el Big Bang, pero ¿qué lo desató? No sabemos todavía qué lo desató. Y ahí es donde entra Dios, como la fuerza que desató, por ejemplo, el Big Bang.
Dentro también de un comentario que hacían mis compañeros sobre que hay sacerdotes que son pedófilos, y no solo sacerdotes, sacerdotes y presbíteros, ministros de otras iglesias y todo esto. Aquí yo creo que el gran problema es que nosotros, como seres humanos, por el simple hecho de ser religión, estamos buscando la perfección. Y se nos olvida una cosa. Sí, la iglesia tiene un origen divino, pero es administrada por seres humanos. Y nosotros, como seres humanos que somos personas imperfectas. Y si la religión es administrada por seres humanos que son imperfectas, pues por supuesto que va a haber imperfecciones en la religión. Por supuesto que va a haber errores, porque es administrada por seres humanos que son imperfectos. El gran error, yo creo que de la mayoría de los ateos, es justamente eso, buscar perfección donde no la hay, donde no la vamos a poder encontrar. Hay, así como estoy seguro que hay personas que son ateas y que son muy buenas personas, también hay personas que son ateas y que son muy malas personas, al igual que como hay sacerdotes que son muy buenos y también hay sacerdotes que son muy malos. Y yo aquí haría el comentario de que inevitablemente también dentro de los componentes de nosotros como seres humanos, pues también tenemos un lado espiritual, no religioso, pero sí espiritual. Habrá gente que diga, ok, yo creo en el karma, yo creo en la madre naturaleza, yo creo en Dios, yo creo en Buda, yo creo en Alá, yo creo en el Dios que se les quiera ocurrir de las 4000 y tantas religiones que existen en el mundo. Lo cierto es que somos seres espirituales también. Y tenemos la necesidad de fomentar esa parte espiritual. La tenemos. Y no podemos escapar de ello. Bueno, en mi caso yo diré sí, por azar del destino ya me tocó ser católico. Bueno, sinceramente yo prefiero quedarme dentro del catolicismo. Y dirán ustedes por qué. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque dentro de todas las religiones que ya a mí me ha tocado ver, y estoy hablando desde el lado occidental, llámense testigos de Jehová, llámense cristianos, llámense lo que ustedes quieran, encuentro que dentro de la religión católica es la religión que nos da más libertad. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová tiene que asistir forzosamente a las juntas en el salón del reino para escuchar al pastor, para grabarse unas citas bíblicas de memoria que luego va a tener que ir a dar en la prédica casa por casa. Sinceramente, por ejemplo, dentro del catolicismo también existen un chingo de movimientos, movimiento familiar cristiano, movimiento de juventudes, movimiento de renovación del Espíritu Santo, pero nosotros como católicos no tenemos la obligación de tener que asistir. O sea, si nosotros queremos indagar un poco dentro de la religión católica, por ejemplo, en este caso, vamos y lo hacemos, si queremos. Y si no, no estamos obligados. El simple hecho, es más, ni siquiera estás obligado a ir a misa si quieres. Vas porque quieres o porque sientes la obligación moral de ir. Y dentro de mi defensa yo diré, por eso soy católico, porque dentro de todas las religiones que hay, considero que es la que nos da la mayor libertad de. ¿Por qué? Porque incluso hay gente que se considera católica y ¿qué? ¿Te va 4 veces a misa? Te va el día de Año Nuevo, el día de la Navidad, el día de la Virgencita de Guadalupe, bueno, y eso no es ni siquiera misa, el día de miércoles de ceniza. El día de tu muerte. ¿Y el día de tu muerte o el día que te casas? Bueno, el día que te mueres, tienes que ir. Tienes que ir. Bueno, ahí vas a huevo. Y no tienes que ir, bueno, y vas a huevo y ni siquiera tienes que ir necesariamente. El punto es... También el día que te casas vas a huevo. Bueno, Y si es que te casas. Y si es que te casas realmente, pero el punto es que existe esa libertad. Ahora, volviendo un poco al tema de la muerte, que si les soy sincero, yo no quisiera mezclarlo tanto con la religión, aunque pues es lógico que se tiene que mezclar con la religión, porque pues la religión dicta un poco qué es lo que va a suceder con nuestra alma o
con nuestro espíritu o con lo que sea que tengamos nosotros dentro de nuestro componente, que yo sí creo que tenemos como personas dos componentes, nuestro ser material y nuestro ser espiritual, es directamente sobre la muerte. ¿Qué piensan ustedes sobre la muerte? Y le pregunta a Policarpio, ¿qué piensa sobre la muerte, independientemente de la religión? Sobre la muerte. Yo creo que hay que vivir la vida lo mejor que se pueda. A lo mejor la frase de que vive todos los días como si fuera el último va un poco exagerada, porque no podemos irnos de fiesta todos los días, ¿verdad? Pero creo que hay que intentar hacer las cosas bien para, si nos vamos, no dejar nada debido. ¿Me explico? No dejar cosas pendientes, como por ejemplo sales de tu casa, te peleas con tu pareja o con tus padres. No sabes si ese día vas a regresar o si esa mañana vas a despertar. Por eso hay que intentar siempre llevar las cosas bien. Ok, ya te peleaste, pues hay que resolver. ¿Para qué? Para no dejar esos problemas al aire. Porque luego la gente, creo que es quien más sufre, la gente que nos rodea, los parientes, la familia, las amistades, son las que se quedan pensando cómo no resolvimos ese problema antes de que muriera la persona. Así que independientemente qué pase después de la muerte, hay que intentar dejar todo bien. ¿Me explico? Hay gente, por ejemplo, que le saca mucho a tener seguros de vida, que asegurarte a ti mismo, a lo mejor ¿cómo se puede decir? Pues asegurar las cosas, el vehículo. Si chocas, quien termina pagando los platos rotos es la otra persona. ¿Por qué? Porque tú ya te fuiste. Por eso es mejor dejar ese pequeño, ¿cómo se puede decir? Carta bajo la manga para la familia. Que si vas en tu moto itálica toda pedorra y te estampas, Y por lo antes de que menos... empiecen a criticar, todos los que estamos aquí tenemos motos itálicas o en su defecto motos Vento, ¿eh? No nos estamos creyendo fifis. Pero por lo menos hay que tener un seguro por si algo nos pasa a nosotros. Ya de perdida queda asegurado pues a la familia. No será la gran cosa, pero se respalda los gastos, porque hasta para morir tiene costo. Que la caja, que el funeral, que esto y que el otro, todo lo que se queda debido. Haces algo bien al hacer eso, porque tu familia recibe cierto dinero que al final de cuentas ni pueden aprovechar, porque todo se va en esos gastos. ¿Me explico? Hashtag Bento, patrocínanos. Bueno, una vez un amigo muy querido me dijo un consejo de vida que yo se los quiero compartir, porque para mí fue un consejo muy bueno. No he seguido al 100%, no lo voy a mentir. Que dice, si tienes miedo de hacer algo, hazlo. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere, pues, o así como yo lo veo, cuando te da miedo hacer algo, salir de tu zona de confort, cuando te da miedo el probar cosas nuevas, posiblemente vayas a morir en el intento, no sé, pues debes de hacerlo. Como dice aquí Policarpio, hay que vivir, pero tampoco hay que caer en el libertinaje, tampoco hay que caer en yo voy a hacer lo que yo quiera, sin importa a quién dañar, tampoco no es la de ahí. Yo de la muerte pienso que nosotros los mexicanos somos perdón, somos de los pocos culturas que no solo les respeta, juega con ella. O sea, ¿cuántas culturas más tienen un día especial para la muerte? ¿Cuántas culturas más tienen historias, canciones, bailes, pintura, arte? O sea, nosotros veneramos muchísimo a la muerte. En el sentido, hasta le rezamos. Tenemos figuras que le rezamos a la Santa Muerte. Ninguna otra cultura o ningún otro país, si alguien de aquí sabe si algún otro país o alguna otra región le reza a la muerte, es bienvenido, ¿verdad? Bueno, nosotros somos de los pocos que le reza a la muerte, le hablamos como igual, pero a la vez la respetamos. En el sentido religioso, si quiere verlo. En el sentido que no es religioso, que me está diciendo David, que como yo la veo, pues veo que es algo que es inimitable, algo que va a pasar. No importa cómo hagas, cuánto dinero tengas, cómo te vistas, hagas ejercicio todos los días, seas sano
o seas un drogadicto borracho todos los días, te vas a morir. Vas a terminar tus días sí o sí. Es la única verdad absoluta en la que todos sufrimos desde el primer día que nos nacemos, que nos vamos a morir. Eso es algo inevitable, claro está. Mi punto de vista es: vive tu vida y deja a los demás vivir la suya. No molestes a los demás. Si tú eres exitoso, cagas bombón, estás mamado, coges todos los días, perfecto. Pero no molestes a un güey que está gordito, que está feo, como yo, que somos medios inútiles, que somos medios mediocres. No molestes. Déjanos vivir nuestra vida a nuestro ritmo. Si tú eres muy chingón, si tú eres muy cabrón, qué perrón. Pero deja la vida de cada quien vivirla como sea, a su ritmo y a su paso. No sé. Es lo bello de la muerte, que independientemente de tu situación económica, seas rico, seas pobre, terminas en el mismo lugar. Eso es algo muy, muy bello, por lo menos. Y ya que hablamos de la muerte, va pegado con la religión. Ahorita que decía mis compañeros sobre la religión, yo realmente estoy peleado con la religión y yo sé que ese pensamiento muchas personas lo van a compartir. A lo mejor no todas, es malo generalizar, pero sí la mayoría, porque muchos somos católicos de nacimiento, pero con el tiempo nos van surgiendo ciertas dudas. ¿Por qué? Porque solamente vemos negocio atrás de la religión. Y eso no solo pasa en la religión católica, realmente pasa en la mayoría de las religiones. Porque todo es negocio. Tienes que dar dinero de sí porque sí, a lo mejor lo disfrazan con un diezmo que es voluntario, pero te llenan la cabeza te llenan de ideas de que tienes que dar sí o sí. De hecho, hay ciertas creencias en la religión católica que tienes que dar un día de salario anual como diezmo. Eso a mí me parece bastante mal porque debe ser voluntario. ¿Y alguien sabe por lo menos a dónde va ese dinero? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Realmente todo ese dinero llega al Vaticano? ¿Y por qué debe de llegar ahí? O sea, ¿no sería mejor que la religión católica ayudara mejor a los pobres con ese dinero? Bueno, Pónganse a pensar cuánto dinero no se recauda de todas las iglesias. Son cantidades grandísimas y que ni siquiera se ven. Simplemente se da y se desaparece. bueno, yo ahí sí voy a contradecir un poco aquí a Carpio diciendo una cosa. Eh, la mayoría de ese dinero que se da, incluso dentro de lo que se pide en el canastito, para los que son católicos, pues han de saber el canastito este dichoso que se pasa, pues mucho de ese dinero se queda para la manutención de la iglesia. A ver, hay iglesias que tienen la gracia de estar bien posicionadas y que son ricas, pero hay iglesias que están sumidas en la pobreza. Otro dinero, la verdad es que sí se va en misiones que sí son para ayudar gente. De repente a lo mejor nosotros no nos toca ver. Y eso es un poquito, creo yo, que tiene que ver con el hecho de lo poco involucrado que estamos. Si nos involucráramos un poquito más dentro de lo que es la religión, nos daríamos cuenta de todas esas misiones que se dan. Respecto al diezmo, por ejemplo, yo les puedo decir, y me voy a echar la soga al cuello, en mi vida he dado el diezmo. No lo he dado, nunca he dado un día de mi trabajo. A ver, toca el día del diezmo y me pasan el sobrecito y le echo 50 o 100 pesos. Que a ver, no es que gane mucho, no es que gane poco, pero ciertamente 100 pesos no es un día de mi salario. Y qué jodido que 100 pesos fueran un día de mi salario. eh, este... Pero yo sí te voy a contradecir a ti, porque las cantidades que se recaudan son inmensas y ahora como tú dices, habrá iglesias que están en colonias más pobres que les cuesta más trabajo construir. En ese caso a mí me tocó verlo en persona, cuando hacen alguna construcción en cualquier iglesia, no agarran exactamente todo de ese diezmo, agarran una pequeñísima parte. Todo lo demás siempre explotan a las personas seguidoras, como Pues, con kermeses, con pues porque se tiene que mantener la iglesia. Yo lo único que digo, por ejemplo, aquí es que, por ejemplo, por lo menos dentro de la iglesia católica existen fundaciones como Cáritas, que se dedica a dar medicamento y servicios médicos. Cosas que yo, a ver, alguien que sea de otra religión, me puede contradecir con todo el derecho de decir,
pero yo no conozco una iglesia cristiana que tenga servicios médicos, que tengan servicios médicos gratuitos o por lo menos servicios médicos de bajo costo. Yo no conozco iglesias cristianas que tengan dispensarios médicos. Yo no conozco iglesias cristianas que tengan servicios de bancos de alimentos. Igual es porque yo no estoy allí, pero yo, que sí estoy un poquito metido dentro de los grupos de religiosos, te puedo decir que sí existen. Y a ver, sí, no es todo el dinero, pero por lo menos es una parte. Lo que sí te puedo decir es de que yo estuve en grupos de la iglesia, estuve en varios grupos juveniles por como 3 años más o menos, sí, estuve un rato. Y la verdad, todo ese dinero que se juntaba o que nosotros juntábamos, sí lo aprovechábamos. Porque sí comprábamos despensa, dinero que nos daban, o por lo menos dinero que yo veía, comprábamos en despensa y los repartíamos a mucha gente. A mí también me ha tocado ir, se junta la cooperacha del dinero del grupo religioso y a mí también me ha tocado ir a repartir, por ejemplo, tortas, chocolate y panes al hospital regional, a la gente que viene, y que ya tiene 3, 4 días allí y sí te agradecen que les estés dando por lo menos un día de cenar. Ahora, volviendo un poquito, nos estamos yendo por el lado religioso y era una cosa que si bien es necesario, no era exactamente lo que quería. Hago otro planteamiento. Había otro filósofo, me parece un filósofo alemán, voy a tratar de acordarme del nombre, ahorita lo digo, y hablaba sobre que nosotros, fíjense qué curioso, nosotros somos cuando no somos, y cuando somos, dejamos de ser. ¿A qué es a lo que viene esto? Es que nosotros somos la infinidad de posibilidades que tenemos. Claro, tenemos un componente, tenemos toda la historia detrás de nosotros que ya nos está haciendo pues, lo que somos el día de hoy. Pero hacia el futuro tenemos una inmensa posibilidad de convertirnos en cualquier otra cosa. ¿A qué es a lo que voy yo? Por ejemplo, una piedra, hoy va a ser una piedra, ayer fue una piedra y el día de mañana va a ser una piedra. Mientras que yo, David, sí, soy todo el pasado que tuve, pero ese pasado no representa lo que puede ser el David de mañana del futuro, por la inmensa posibilidad que tengo, por la infinitud de posibilidades que tengo. Más sin en cambio, el día que me muera, hasta ese día, David sí, va a ser ya una cosa concreta como la piedra, porque ya va a estar la historia de David. Pero en ese momento voy a dejar también de ser. Sí, soy David, pero dejo de ser porque ya no tengo esa posibilidad de seguir siendo otra cosa. ¿Y a qué es a lo que voy con todo esto? Es que por mucho que nos cueste, porque yo creo que es una cosa que muy pocas personas piensan, pero la muerte nos acecha. La muerte está siempre acompañándonos del brazo. O sea, yo por ejemplo que soy nevero, te puedo decir, ha habido una infinitud de veces que me he quedado a punto de que me atropelle un carro. ¿Qué evita que yo me esté bañando que me esté bañando, me esté dando un regaderazo y me resbale y me pegue en la cabeza y me muera? Lo cierto es que la muerte nos acompaña todo el tiempo y todo el tiempo es un albur. Estamos al filo de la muerte y cuántas veces en el día realmente pensamos en que nos podemos morir. Cierto. Y es que si no tenemos esa reflexión, ok, entonces es cuando empezamos a llevar una vida banal. Porque no estamos pensando en que nos vamos a morir. Estamos pensando que el día de mañana va a amanecer y vamos a poder seguir haciendo otra cosa. Y yo llego a la conclusión de qué importante es tener presente la muerte cada uno de los días de nuestra vida. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, desde ese punto sí hay mucha... Sí es muy diferente pues ya los pensamientos. Porque si dices... Ay, chingue su madre, mañana es otro día, chingue su madre, podré hacerlo mejor mañana. Pero güey, tú no sabes si mañana vas a vivir, no sabes si mañana vas a estar. Solamente hoy estás aquí, mañana ya no. Solamente digo que es cierto, hay que dar un poco más de
prioridad a la vida, hay que darle un poco más de importancia. Un poco más de importancia porque la muerte, como dijo aquí Policarpio, solo pasa una vez. Sí. En conclusión, creo que la muerte es tan importante como la vida. No hay que hacerla a un lado, siempre hay que tenerlo en mente de que puede pasar en cualquier momento. Sí, y también para concluir con el tema de la religión, creo yo que la religión es el mejor truco que puede utilizar la sociedad. ¿Por qué? Porque te hace creer en algo sin dudar, ¿me explico? Sin pruebas, sin nada, te pide que creas sin ninguna prueba. Uno la verdad dice es que para poder creer ocupa una prueba y la religión te contradice, te dice es que tienes que tener fe. Es el truco perfecto porque emboba a demasiada gente que la siga y solamente sacan provecho de ello. Yo puedo decir que si quieres ser buena persona, mejor cuida tu ética, haz cosas buenas. El cambio está en uno, si, como lo habíamos dicho en el anterior podcast. Si quieres hacer cosas buenas, hazlo por ti, porque te gusta ayudar, no porque vas a quedar bien con Dios y porque vas a asegurar tu espacio en el cielo. No, hazlo por ti, por querer hacer cosas diferentes, cosas buenas, y a lo mejor en el futuro encontrarás a alguna otra persona que haga cosas buenas y te termine rescatando a ti. Llega a pasar, haz el bien sin mirar a quién. Solo así funciona. No puedes hacer cosas por fe, cosas por la iglesia y esperar que Dios te lo va a agradecer en el futuro, porque no pasa así. Solo hazlo teniendo en mente que es lo mejor que puedes hacer. Pues poniéndolo así, tiene razón aquí mis compañeros. Hay que apreciar la vida, hay que respetar la muerte, hay que ser bueno con los demás. O si no puedes ser bueno con los demás, solo no les hagas el mal. Tú o una persona como tal podemos hacer tanto mucho daño como mucho bien o no hacer nada. Sinceramente yo creo que a muchos no se nos da hacer el bien. ¿Por qué? No sé, o sea, yo creo que si yo no conozco a la persona, yo no puedo fingir un interés, decir, a ver, cuénteme su día, no, al chile no, porque no conozco a esa persona. Y no voy a ser bueno con esa persona porque no la conozco, no sé. Tampoco voy a ser grosero, no le voy a faltar el respeto, no le voy a decir que hacia la boca, déjenme en paz, jamás. Solo hay que tener respeto a la muerte, solo hay que tener gozo por la vida y querer a nuestra familia, ¿verdad? A nuestra familia y seres queridos. Bueno, pues aquí llegamos al final del tema. Pero antes de terminar, quiero escuchar un poco más de aquí de mi compa David. Creo que tiene algo más que decir, que reforzar. A ver, y es que dejando de lado A ver, por ejemplo, yo aquí les digo, ¿por qué quise traer el tema de la muerte aquí? ¿Por qué? Porque ya lo explicó ahorita el compañero su servilleta. Dentro de la cultura mexicana es una cultura de la muerte. Nosotros nos burlamos de la muerte, jugamos con la muerte, convivimos con la muerte. Pero hay cuestiones de la muerte que incluso dentro de nuestra cultura pasan a segundo plano. Es una suerte como de aquella cosa sexual o de la sexualidad que no se puede hablar porque es tabú. Alejándonos y cambiando a lo mejor ligeramente de tema, por ejemplo, yo hoy pongo en tela de juicio, a mí me viene a la memoria la muerte de mi abuela. Y a mí, por ejemplo, me dio un chingo de coraje la muerte de la abuela. ¿Por qué? Porque yo iba a la muerte, al funeral de mi abuela, con la intención de que fuera un momento de respeto hacia ella, de entender, de valorar lo que hizo, lo bueno, lo malo, pero de darle respeto a ella. Y me terminé dando cuenta que mis familiares, a lo mejor porque eran personas que tenían 20 años en Estados Unidos, que hacía 30 años que no se miraban, pero se terminó convirtiendo en una fiesta. Y eso, por ejemplo, eso es algo a mí que me molestó. Porque dices tú, no, o sea, es una persona muerta la que está allí. Y eso es un poco a lo que quiero hablar ahorita, es del valor de la muerte.
¿Qué valor le damos nosotros a la muerte? Lo dejo un poco para mis compañeros que hablen. Y esto es dejándolo, hago esta aclaración porque nos hemos estado metiendo mucho en religión. Y ya dije, sí, sí es importante la religión. Pero pura y netamente de la muerte. ¿Qué valor le damos a la muerte? Por ejemplo, ¿por qué aquel miedo a la muerte? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la persona que tiene a su familiar enfermo, que ya sabe que está en estado terminal, que a lo mejor, si no es que lo tienen conectado, por lo menos ya lo tuvieron que reanimar, que a lo mejor ya lo tuvieron que reanimar 2 o 3 veces, y aún así seguimos aferrados a quererlo tener con nosotros. Creo que es algo muy egoísta. Va a sonar muy feo, critíquenme si quieren, pero es muy egoísta de los familiares. Por ejemplo, si tienes un familiar que ya rebasa los 70, 80 años y como dice mi compañero, ya lo revivieron 2 o 3 veces y lo tienen entubado, lo tienen con máquinas, es creo más preferible dejarlo morir. ¿Por qué? Porque deja de sufrir. Es muy egoísta de parte de nosotros decir, no, señor doctor, revívalo 5 veces más si es necesario. Lo queremos tener con vida. Pero no pensamos en la persona todo lo que sufre. Porque a lo mejor nosotros pues somos jóvenes, ninguno de nosotros rebasa los 30 años, pero una persona ya de 70, él ya tuvo su vida. Y si le aplazamos la vida más tiempo solamente es por puro sufrimiento de la persona. Sí, nos sentimos a gusto ver que volvió a revivir y que lo volvemos a tener con nosotros, pero cuánto sufrimiento, a costa de cuánto sufrimiento pasa la persona, ¿me explico? Y yo, por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis. Es que, y no necesita tener 70 años la persona, simple y sencillamente. Puede ser aquel niño enfermo de cáncer, puede ser la persona que tuvo un accidente y que tú sabes que va a quedar en estado vegetal, que tú sabes que a lo mejor puede sobrevivir, pero va a quedar parapléjico, tetrapléjico. Sabes que no va a llevar un nivel de vida, pero aún así está este componente egoísta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente nos duele a nosotros? ¿El enfermo o saber que ya no va a estar la persona con nosotros? La ausencia de la persona. ¿Qué opinan ustedes? Yo votaría porque mejor dejaran morir a ese familiar. Hay algo que se llama, y sacaron de tiempo para acá, lo de la muerte digna. Ciertos famosos como Jorge Ortiz de Pinedo, él firmó un papel que él dice que él no quiere tener no quiere llegar a ese punto en el que lo tengan que entubar y vivir base a una máquina. Él quiere que en el punto en el que ya pues ya muera, simplemente morir y se acabó, sin estarlo reviviendo, sin estarlo manteniendo con vida forzadamente. No, él dice, yo quiero morir cuando me toque y se acabó. Creo yo que es una muerte muy respetable, morir cuando nos toca y ya, se acabó. Como dijo un comentario acá su servilleta en una ocasión, el día que ya no pueda limpiarme yo la cola, mátame. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, llegas a un punto en tu vida en el que ya no te sientes tú servible, que tienes que depender de una o dos o tres personas más 24/7. Creo yo que es una tortura porque sientes que le estorbas a otra persona. Y si tu deseo es no hacerlo, es bastante respetable. Y más personas que piensen igual deberían de hacer ese proceso. Porque yo en lo personal, yo también pienso en eso. Yo, a pesar de que sí le temo a la muerte, pero no quiero llegar a ese punto en el que mi familia tenga que hacerse cargo de mí. Que en un accidente, o llegar a mi vejez y que mis descendientes me cuiden. Creo yo que es algo muy horrible, ¿no? Hay una línea muy delgada en el que solamente te apoyan para poder hacer tus cosas, en el que dependas 100% de esas personas, que ya ni siquiera puedes hablar, ya ni siquiera puedes hacer nada. Creo yo que lo más preferible es eso, la muerte. Y me parece muy digno para todas esas personas que piensen igual. Bueno, así como dijo aquí Carpio, sí es cierto. El día que yo no me pueda limpiar el fundillo,
creo que ya ese día ya de mi cuello. Porque en mi familia afortunadamente no hay nadie de ese grado, de esa edad o que esté en ese punto en el que no puede vivir solo. Pero si me pongo yo a pensar, imagínense el día que uno llegue, que no pueda comer solo, no puede ir al baño solo, no se pueda limpiar la caca solo. Creo que en ese momento ya está respirando de más. Yo lo veo así para mí, no por nadie, yo lo veo así por mí. Bueno, yo creo que si, así como dice aquí Carpio, de muerte digna, creo que si tú viviste como quisiste, perdón, si tú viviste como quisiste, hiciste lo que quisiste en toda tu vida, estudiaste lo que quisiste, fuiste a donde se te antojó, viviste a tu antojo, creo que también el irte, el morirte, también debes ser a tu manera. Si viviste a tu manera, tienes que morir a tu manera, ¿ok? Creo yo ampliamente en eso. También lo dicen la eutanasia. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Hace un tiempo, recuerdo que yo vi en las noticias que había una señora que había una ley que la apoyaba si ya no quería vivir. La señora fue detectada con un cáncer sumamente agresivo. Ella en última etapa ya no tenía mucho que vivir, o a lo mejor sí, no se sabe, pero ya era muy agresivo en la etapa en la que estaba. Ya va a ser a lo mejor no imposible, pero sí complicado seguir viviendo. Y ella dijo solamente, ¿sabes qué? No quiero yo pelear, no quiero yo llegar al sentido en el que no me puedan ni reconocer físicamente. Yo tuve un pariente que falleció de cáncer y se ven sus fotos antes de y después de. Y la verdad es irreconocible. Ese pariente falleció. Y yo sí digo, qué valor de esa mujer al decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir, yo hasta donde llegue está bien, bye. Esa mujer pues falleció, ¿verdad? Por lo mismo de que aceptó que su cuerpo no intentara ser curado y hasta ahí llegó. Yo creo que es muy respetable cada quien. Yo creo que el pensamiento de cada quien es muy, muy suyo. Pero la neta, ese es un valor muy grande y ese es un pensamiento que hay que respetar, que creo que hay que respetar todo el mundo. Uno hay que respetar el pensamiento de cada quien y hay que vivir la vida de su manera. No hay, pues yo más que pueda decir o más que pueda apoyar. Yo solo quiero decir que la muerte para mí o para todos es inminente en algún momento. Y el día que ya no me pueden limpiar la cola, por favor, Policarpio, mátame. Y David, crémame, por favor. Bueno, yo aquí sinceramente no comparto la opinión con mis compañeros respecto a la eutanasia. Yo lo que sí creo es, déjenme vivir, o yo quiero vivir hasta el momento en el que me sea natural vivir. Esa parte sí la comparto con Carpio. No, a ver, o bueno, al menos dentro de mis valores cristianos claramente están, no está el suicidio, por ejemplo, porque al final de cuentas la eutanasia es suicidio, es suicidarte, es ponerle fin a tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor te quedan meses, a lo mejor te quedan semanas y es querer ponerle un alto. Deja de ser suicidio, no por nada. Pues a lo mejor países como Noruega, otros países, pues sí, ya, o Colombia creo, ya lo tienen legalizado. Aquí en México no, aquí en México no existe eso de la muerte asistida. Y a mí en lo personal, yo sí digo no me quiero suicidar. Pero lo que sí quiero es que en el momento en el que yo ya no tenga más posibilidad, médicamente, científicamente, ya no tenga más posibilidades de vivir, ya no quiero seguir viviendo. Hasta ahí llegó mi ciclo. No quiero estar entubado, no quiero estar con una máquina sobreviviendo. Ahora, y qué bueno que tocaron este tema del suicidio, porque también, a ver, esto es un tema que a mí me parece bien interesante, el suicidio. Y eso es porque a nosotros como sociedad, ¿cómo nos pesa el suicidio? Independientemente de que sea a final de la vida de una persona que tenga cáncer o sea un muchachito de 23 años.
Pero el suicidio, y el suicidio es parte de la muerte, y creo que entra perfectamente en esta plática. ¿Por qué nos pesa tanto el suicidio? Y yo creo que el suicidio nos pesa tanto porque es un poco como el amor. ¿Qué es lo que duele realmente del amor cuando tú tuviste una pareja? Que supiste que estuviste enamorado, que compartieron juntos. Lo que duele, no duele el hecho de que te vaya a dejar. No. Lo que duele es el hecho de que voluntariamente te está dejando a ti. Nosotros somos seres sociables que estamos naturalmente y evolucionamos para convivir dentro de un grupo, para ser aceptados dentro de un grupo. ¿Y qué es lo que está pasando con la persona que te está dejando? Te está diciendo, yo ya no te acepto, yo ya no te quiero, yo me estoy alejando de ti. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la persona que se está suicidando? Sucede un poco lo mismo. Él tomó la decisión voluntariamente o por lo que ustedes quieran de decir, yo ya no te quiero, no quiero formar parte de esto. Y eso es lo que duele. Más allá de la muerte de la persona, duele el hecho de saber que la persona ya no está aceptando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la vida es un altibajo, y la vida es una lucha. Y esa persona decidió dejar de luchar. Y eso es lo que duele. Porque al igual que en una relación tú hubieras dicho, no, yo estoy dispuesto a luchar por la relación, porque funcione, porque por salir esto adelante, y la persona te está diciendo, pero yo ya no. Y eso duele. ¿Por qué? Porque eso implica un rechazo. Te está rechazando. Y a la hora de llegar al suicidio, la persona que se está suicidando está haciendo eso. Está rechazando a su familia, está rechazando a la sociedad, está rechazando su entorno, y eso es lo que duele. Yo creo sobre el suicidio. Va a sonar feo, yo lo sé, pero creo que es de las formas más cobardes que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Porque estás inconforme con la vida que te tocó, estás inconforme cómo está evolucionando tu vida, que si te dejó la pareja, que si te corrieron del trabajo, que si te buscan los aboneros, no sé, todo al mismo tiempo también puede pasar. Y buscas la forma más fácil de salir de esos problemas. Es como lo que dicen, si tienes muchos problemas, 10 pesos de lazo te lo pueden solucionar. Eso es bastante horrible. ¿Por qué dejar las cosas así? Mejor date un mojón de cara, mírate al espejo y dite tus verdades. Desahógate todo lo que puedas y al día siguiente vas a amanecer mejor. Al día siguiente va a ser un nuevo día en el que puedes empezar a acabar con tus problemas uno por uno, porque no puedes todos al mismo tiempo. Pero siempre tener la mirada en alto, porque la vida es dura, pero es más dura la verdura. Bueno, yo no comparto para nada la opinión de Carpio, ¿verdad? Como les dije, la opinión de Carpio es opinión personal de él. No tiene nada que ver con la opinión de los demás. Yo no creo para nada que el suicidio, o bueno, no creo que sea, creo que ahí está desubicado. Porque el suicidio no solamente pasa por eso, el suicidio pasa por la depresión. El suicidio pasa por problemas mentales. ¿Y cómo le vas a venir a decir a un depresivo, güey, no te pongas triste, güey, anímate? No mames, ¿cómo chingón no se me ocurrió? Ya, ¿sabes qué? Ya, me curaste la depresión, ya. Pero tristemente, eso es mucho de lo que sucede, ¿eh? Es una persona que está sufriendo problemas mentales, y la mayoría de su entorno es, pero es que no estás tan mal, pero es que hay gente peor, hay gente en África que está sufriendo. Oh. Eso es algo muy cierto realmente y muchos no lo consideran. Hay gente, siempre va a haber gente que está mal que uno mismo y ve la vida de otros con otros ojos. Carpio, acabas de dar un punto de vista muy malo, déjame terminar. A ver, termina. El chiste es de que la depresión es una enfermedad sumamente grave y silenciosa. Yo creo que es como un cáncer, no sé cómo decirlo, de que no sabes ni en qué punto te llega, no sabes ni cómo te llega y no hay ni tratamiento para eso. Los psicólogos, las terapeutas, hay gente que se ha intentado suicidar y ocupa sesiones de por vida.
Ya ocupa para siempre estar continuamente en sesiones, continuamente en terapia, porque sabe que no va a cambiar eso. Y los psicólogos lo han dicho. Igual si un psicólogo me escucha y dice, tú estás bien imbécil, está bien, lo acepto, recuerda el nombre del programa. Bueno, pero la realidad es de que la depresión es una enfermedad sumamente grave y que creo yo que no le damos la importancia que debería. No le damos el, el peso que debería. Porque, bueno, no sé. Hay mucha gente que ya no está por lo mismo, que se sentía desanimado, que porque se sentía mal. Sinceramente es algo triste. Pero ahí también hay otro detalle. No digo que no exista la depresión, pero date cuenta que en la mayoría de los casos no es ni por esa razón. Estamos en la generación donde el 90% de la sociedad cree tener ansiedad, cree tener depresión, cuando solamente son problemas cotidianos que uno llega a tener. Sí hay gente que sí tiene depresión, porque hay que aclarar ese punto. La depresión es una enfermedad que por más que esté tu vida te vas a sentir mal. Sí, sí es una enfermedad y no toda la gente la tiene. Por lo menos la tercera parte de la gente que dice tenerla realmente la tiene o menos. Pues No, es que llegamos al punto en el que, a ver, como muchas de las ideologías, como a lo mejor el LGBTQ y lo que tú quieras, se convirtió en, no digo que no existan esas personas, pero llegó el punto en el que se volvió una moda, porque es cool ser eso, pues llegamos también al punto en el que a lo mejor la depresión, sí, el ritmo de vida que llevamos nos induce a ese tipo de depresión, pero también hay gente que cayó en depresión porque le es cómodo estar deprimida, porque le es cómodo tener ese pretexto, porque es cómodo, porque con eso se puede chantajear. Y no digo que sean todos, porque a ver, la mayoría de las personas que se suicidan son suicidas silenciosos. O dieron a entender que se querían suicidar y la gente no lo supo escuchar, pero son silenciosos. Realmente el que se termina suicidando no fue el que la cantó 5 veces, o la mayoría. Lo hizo una vez y acabó. Aquí lo interesante también y otro planteamiento que me gustaría dar a entender y que me gustaría no dar a entender, que me gustaría también plantear y que me parece también interesante es justamente, y retomando esto de la lucha, de la vida que es una lucha, es como por ejemplo una persona que ofrece su vida a cambio de alguna otra cosa. Por ejemplo, el policía que fue muerto en combate para salvar a una X cantidad de gente, que entregó su vida por esta otra cosa que él consideraba que moralmente valía la pena, termina siendo un héroe. Pero al final de cuentas no deja de ser suicidio. Es la entrega voluntaria de la vida por algo. Pero eso es un héroe. Pero si yo digo, ya no quiero seguir con esto porque no lo soporto, entonces yo soy un cobarde. ¿Qué opinan de eso ustedes, compañeros? Ya que tocas ese tema, yo creo, porque es cierto, la muerte va más allá, no solamente es de vejez o de un accidente. Ya que tocas ese tema, creo yo que es una muerte de la cual yo quisiera tener algún día. Una muerte que valga la pena. ¿En qué aspecto? En el que salve vidas. Por ejemplo, yo siempre desde niño he querido ser bombero. ¿Por qué? Porque me fascina el servicio a la sociedad y creo que es algo en el que uno puede pertenecer. Tristemente estamos en un país donde pues, no llevan un salario como tal. La mayoría de las organizaciones son voluntarias y tienes que dar tu tiempo, tienes que dar tu esfuerzo, tienes que dar todo. Y pues a lo mejor por eso no he sido yo parte de ello, porque pues la economía, ¿verdad? Pero es que a ver, volviendo al punto de eso, pues es que eso es parte de lo heroico, porque lo estás haciendo a cambio de nada. Si no, no sería irónico, si no, no sería heroico. Pues si vas a recibir algo a cambio, ¿dónde queda el heroísmo? ¿Dónde queda la entrega? sería un empleo más. Sería un empleo más. Pero también creo que se le debe de remonetizar a esas personas que lo hacen, porque
No necesariamente entras y mueres al día siguiente. O sea, es un servicio No que sabes. presta. Bueno, eso es cierto, no sé. Pero es un servicio que tú prestas a la sociedad, por lo tanto debería de ser más remunerado. ¿Para ti Así Goku era un héroe? No, para mí Goku era un padre desobligado que moría cada rato y no se hacía responsable de sus hijos. Bueno, Bueno. a ver, nos estamos saliendo de la plática. El punto aquí es que las dos formas es, al final de cuentas, Suicidio. es una forma de suicidio. Una está bien vista por la sociedad, otra está mal vista por la sociedad. Y ahí yo le agregaría el hecho de, por ejemplo, tenemos culturas como la japonesa, donde el suicidio está visto como una forma honorífica de morir. Sí, sí. O sea, ¿a qué nivel cultural? No, no estoy invitando a que la gente se suicide antes de que empiecen con sus mamadas. Por favor, no se suiciden. Acabamos de decir que la vida es complicada, porque es cierto, la vida es complicada. Pero pues nada que apoyemos el suicidio. Aquí lo interesante para mí era el planteamiento de los dos puntos de vista. Por favor, si alguien se pensaba suicidar y gracias a esto no lo hizo, dame tu comentario para saber que ayudamos. O si no, no nos llame, no nos des el comentario, simple y sencillamente llama a la línea al CEMITER 01800 911 6666. Ahí hay psicólogos que te van a ayudar. Obviamente más que nosotros, están muchísimo mejor preparados. Recuerden el nombre del programa, no se les olvide. Pero te incitamos en hacer eso. En no suicidarse, incitamos en eso, en no suicidarse. Pero volviendo con el planteamiento inicial es, ¿no les parece a ustedes curioso? Es muy curioso, como dices tú dices que ya no quieres vivir, tú sabes que ya no vale la pena, la sociedad lo ve mal. Pero resulta que si eres un héroe de guerra, ahí está muy bien. ¿Por qué? Porque moriste protegiendo a los civiles, aunque estás dando tu vida por ello. Y que, por ejemplo, ya que tomas ya que tomas en cuenta el hecho del héroe de guerra, simple y sencillamente un soldado es un hombre que va y se mata por los intereses de un país, de una alta cúpula, de personas que no les interesa realmente tu vida, pero vas y te vas a dar la vida por tu país y no va a importar realmente, pero te van a dar una medalla al honor, a la valentía y le van a decir a tu familia, oh sí, tu familiar murió en nombre de la patria. Y yo digo, vuelvo a decir, hay gran diferencia entre esa forma de muerte y el suicidio. Bueno, en el sentido de que un héroe de guerra, creo que hay diferencia en el sentido de cómo la gente lo ve, nada más. Y también pues un héroe de guerra monetariamente está muy bien remunerado, porque cuando un soldado muere, toda su familia está asegurada, sus hijos están asegurados, su esposa está asegurada. Es un, monetariamente hablando y moralmente hablando, está muy bien visto. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, pues a lo mejor el soldado no se quiso matar, lo desvivieron. Aunque supo desde un inicio cómo podía terminar, eso también es un hecho. Nadie entra con engaños. Desde un inicio sabes que puede llegar ese caso. Yo por eso reconozco mucho a las personas, tienen mi respeto, aquellas personas que entran a ese lado de la justicia, señores justicia. Tanto sea como policía, como soldado en la marina, donde sea. Ya sé que van a decir, muchos son corruptos y se aprovechan de la sociedad, pero yo sigo pensando que hay policías buenos, que realmente entran con esa esperanza de poder hacer un cambio en la vida. Tristemente son los que mueren primero, ¿verdad? Pero yo se los reconozco realmente, porque si lo hacen con ese propósito de intentar hacer un mundo bien, un aplauso, realmente. Ahora ya, y yo creo que ya para finalizar esto, porque ya nos estamos extendiendo, hoy un último punto que me gustaría tocar. Y es el hecho de, por ejemplo, y esto yo lo digo también ya a tono muy personal. Volviendo al hecho de la persona que se ha muerto. Y es parte de la muerte, a ver. Y es cuando ves, por ejemplo, hablando del funeral,
a mí me parece un poco interesante, por ejemplo, aquí en México que se da mucho el hecho de la persona que se fue a Estados Unidos a trabajar. Este, te topas con personas que no visitaron a sus padres en 30 años. Sí estuvo el apoyo económico a lo mejor, pero ¿realmente es suficiente el apoyo económico? A lo que voy yo con esto es que ves, se muere, viene aquella persona de Estados Unidos, del país en el que haya estado, y una vez que está muerto el familiar, se desploma allí llorando y empieza este paño de lágrimas y oh por Dios yo te quería tanto. Y a lo que voy yo es una de las cosas que me parecen a mí más hipócritas, y esto yo lo estoy diciendo a tono muy personal. A ver, ahorita mis compañeros darán su opinión, pero a mí me parece una de las cosas más hipócritas que se puede haber el hecho de hacer un funeral. ¿Por qué? Porque incluso va a estar la persona aquella que por el simple hecho de que quiere que le duela, porque siente la culpa, y va a llevar mariachis y va a querer que le toquen la última página, ese puño de tierra, la cruz de olvido. ¿Por qué? Porque es una forma de que quieren ellos de reivindicarse. Cuando realmente lo cierto es, y yo comparto es que a la persona se le tiene que dar el mérito y el cariño en vida. O sea, de nada sirve que hoy, por ejemplo, el Día de Muertos vayas y le lleves flores y le lleves banda y le lleves lo que sea que le tengas que llevar, porque al final de cuentas todo ese tipo de cosas no son más que algo para sentirse bien nosotros mismos. A mí un funeral se me hace de las cosas más hipócritas que puede haber. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca lo visité. A lo mejor nunca le dije te quiero. Pero sí estoy llorando como Bill Magdalena al pie del cajón diciendo te quiero por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que te hayas muerto? ¿Para qué? La misa. Pues sí, ok, dentro de la ideología cristiana que tengo yo, esa persona una vez muerta ya fue juzgada, o está en el cielo, está en el infierno, está en el purgatorio, donde sea que esté. Todas esas cosas que se vienen a hacer, toda esa parafernalia que viene después de la muerte del difunto, no es más que el consuelo de uno mismo. Y qué triste, porque efectivamente al muerto hay que darle ni no solo al muerto, a quien sea. Si merece reconocimiento, el reconocimiento tiene que ser en vida. Una vez muerto, ¿para qué? Y cito, válgaseme la redundancia, una cita bíblica que dice: el muerto muerto está, el muerto nada sabe, porque el muerto muerto está. Eso pasa a ser una cosa pura y vilmente humana y de reconfortamiento para nosotros mismos. Y a mí se me hace, y lo digo con todas las palabras, la más clara expresión de la hipocresía y del egoísmo del ser humano. Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo dijera, y ojalá pueda llegar a tener el dinero suficiente para poder pagar a un albacea y para poder dejar notarial, quiero que me cremen y quiero que mis cenizas sean esparcidas. Y no porque quiero que sean esparcidas en los lugares que me gustaban, no, simple y sencillamente porque no quiero dejarles un lugar para que me lloren. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo que puedo opinar al respecto es de que tienen mucha razón. ¿Por qué hay que llorar a alguien cuando ya no está? ¿Por qué tienes que esperar a alguien que se enferme para irlo a visitar? ¿Por qué tienes que esperar a que alguien se accidente para decirle que te mejores? ¿Por qué tienes que esperar que alguien esté propenso a ya no estar para decirle te quiero, te extraño, cómo estás? No creo que sea necesario. Si tú quieres a alguien, vas a estar ahí. Si tú quieres saber de alguien, le vas a preguntar cómo está, lo vas a ver, lo vas a frecuentar, algo. Si te esperas siempre a que se enferme, a que ya no esté, entonces ¿para qué chingados vas a decir que lo quieres, que te importa? ¿Cómo vas a decirle a alguien que nunca ves, que solamente, se enfermó, deja ir a verlo? No. No te tienen que decir que está enfermo, tú tienes que estarlo frecuentando y así decir, se enfermó y todo, y estar con él. Creo que ese es el punto al que tenemos que llegar.
de que si te importa alguien, lo vas a frecuentar, vas a saber de esa persona. Y no solamente lo veo tanto en familiares como dices tú. Y como dices, ¿para qué chingados te tienen que enterrar en un lugar y estar ahí y, y cada día de muertos, cada día de tu cumpleaños o cada aniversario luctuoso, ¿no? ¿Cómo se dice? Luctuoso, perdón. Aniversario luctuoso, irte a ver porque te extrañan mucho. Lo mejor sería que en vida, perdón, Dale, se arregla en edición. lo mejor sería que en vida aprovecha a esa gente, aprovecha a esas personas, aprovecha ese amigo, ese pariente que está contigo y que todavía lo puedes tocar, abrazar y decirle te quiero mucho, la neta tú me has ayudado mucho, tu ejemplo, no sé, algo. Que sepas que esa persona significó mucho para ti y que aún está contigo. El reconocimiento para mí tiene que ser en vida. Un reconocimiento que es póstumo es un reconocimiento que ya no tiene valor para mí. Policarpio, ¿qué dices? Yo creo que un funeral no debería de ser triste o en silencio. Yo creo que un funeral, o por lo menos en mi opinión, así me gustaría que fuera el mío, que fuera alegre, y no alegre porque me fui, sino alegre porque ¿por qué hacerlo triste? O sea, ya la persona ya se fue. Hay que pensar qué quisiera esa persona una vez muerta. A la persona le gustaría que lloraran, que duraran 3 días, una semana, el mes entero o hasta meses de luto por esa persona. No, yo creo que la persona le gustaría que lo dejaran ir, que piensen mejor en el futuro, que desde el momento en el que lo entierran o desde el momento que lo ponen en caja, no mostrar señales fuertes de tristeza, porque en sí esa persona ya dejó de sufrir. Así que sí, yo en mi funeral yo quisiera que no haya silencio, que a lo mejor pongan música alegre, hasta un baile me gustaría. ¿Para qué? Para no incitar a la tristeza. ¿Por qué? Porque a muchas personas, parientes cercanos de cualquier persona, les puede afectar un estado de tristeza grande. ¿Cuántas personas no terminan mal al cuidar un pariente que se muere? ¿No? Que les da diabetes, les da hipertensión. ¿Por qué? Por estados grandes de tristeza. Mejor recordar a esa persona por la gran persona que fue y punto, cerrar ese ciclo y ver la vida hacia adelante. Pues a fin de cuentas, creo que todos tenemos mundos diferentes. Ustedes, obviamente, los pocos que nos escuchan, tienen su punto de vista. Y si llegaste a este punto y nos sigues escuchando, qué huevos, neta, te admiro. Muchas gracias por seguir, muchas gracias por habernos escuchado. Yo me despido, David Díaz Fernández. Gracias por habernos escuchado. Yo, Policarpio, también, si llegaron a este punto, qué valor el suyo. Y quisiera aprovechar para mandar saludos, Lucas, que quiere ser policía en León, Guanajuato. Échale trancazo, salva muchas vidas y pon tu nombre en alto. Yo solamente quiero decirle muchas gracias por escucharnos. Sigan a este punto, como les dije, que huevos los suyos. Muchas gracias por estar aquí. Y ojalá esto se prolongue, porque no porque nuestra opinión valga algo, sino porque nosotros, creo yo, que damos nuestro punto de vista y de eso se trata cada programa. Dar su punto de vista y pues ya, se acabó. Muchas gracias por escucharnos. Aquí su servilleta. Y si nos pueden dejar un comentario de lo que dijimos y si tienen algo que compartir, es algo muy bueno. No solo es el escucharnos, sino también el poder escuchar la opinión de ustedes y poder tener un amplio, ¿cómo se puede decir? Simple y sencillamente poder abrir nuestros propios horizontes, abrir nuestros propios pensamientos. Y como les dije al final del programa anterior, estuvieron enojados, tuvieron un mal día,
Miéntenos la madre a nosotros, díganos pendejos, díganos güeyes, no se los digan a sus padres, no se los digan a sus jefes, díganselo a nosotros. Tienen botón de like, si les gustó, denle like, si no les gustó, denle dislike, rompan cualquiera de los dos botones. Nos vemos en la siguiente semana y eso fue todo por nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Ay, no lo hallo. No encuentra el